No sé si hay problema, inconveniente o ya tiene algo programado. No, profe, por ahora no teníamos nada programado. Ah, bien. Entonces, en principio quedaría para el día miércoles 8. Y vamos a terminar dando un tema 29 de septiembre. Día 8. Entonces, esa sería la fecha que vamos a colocar entonces. Eh, bueno, oh, a medida que se vayan ingresando. Bueno, en 2 minutos empezaríamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quisiera hacer alguna consulta en particular eh, sobre los temas anteriores o algo para el tema del parcial? Bien. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Disculpe, recién entro, no sé si lo mencionó, por las dudas le consulto. Hay algunas filminas que no están subidas a Classroom, ¿eso lo va a estar subiendo en estos días o- Sí, sí, va a estar subida y bueno, el tema es que justamente hemos tenido que reestructurar el tema de incluso hace un momento mencioné que vamos a postergar una semana más el, el tema del parcial. Ya lo vamos a fijar para el día, ya, bueno, para el día 8. Ya en principio, de acuerdo más o menos a lo que, bueno, allí pregunté y me dijeron que uno de los compañeros me dijo que, bueno, que no tenían nada y que, bueno, no habría problema. Y entonces, Maximiliano, que ustedes lo tuvieron en la parte de seguridad industrial, editó el módulo ese. Bueno, él les va a tomar el parcial a partir de, digamos, el día 8, con lo cual yo le estoy pasando toda la información y, y de esa manera, bueno, ya la semana que viene daríamos el último, incorporamos un tema más, que bueno, por razón de tiempo no estaba previsto darlo, pero lo vamos a incorporar. Y bueno, y esa sería incluso mi última clase ya como docente, digamos, del, de la cátedra, porque bueno, llegó el, llegó el tiempo ya de retirarse, entonces no pensé que iba a ser tan rápido, pero bueno, ya llegamos al límite, con lo cual de todas maneras voy a participar, voy a acompañar, pero bueno, van a seguir
con el ingeniero, bueno, con Maximiliano y con el ingeniero Garro, que le va a dar el módulo de la parte de ambiente. Y eso sería en la clase después del 8, sería el día 15, digamos, empezarían a tener el módulo de ambiente. Sí, los temas esos que están faltando, esos, ya se los he estado haciendo unas correcciones, se las estoy haciendo las correcciones ya para pasárselo para que ustedes ya lo tengan en claro. Bueno, vamos a ver en la clase de hoy el tema de radiaciones. La clase pasada habíamos hablado de radiaciones no ionizantes y en esta clase vamos a hablar de radiaciones ionizantes. Profe, disculpe, yo recién entro, entonces el parcial es el 8. Sí, Bárbaro. Y la semana que viene hay clase normal. clase normal, sí, la clase del día primero va a ser normal. Vamos a dar un tema y con eso completamos ya todo el módulo de higiene industrial. Ese sería el último tema del parcial, digamos. Ese sería el último tema. Bárbaro, gracias. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que sería, bueno, vamos a repetir esta primera parte de lo que es la introducción, es decir, vamos a hablar sobre radiación y decimos que es toda emisión o transferencia de energía que se produce en forma de ondas electromagnéticas o en forma de partículas. Habíamos dicho que se clasificaban en no ionizantes y después la que vamos a ver hoy en la clase de hoy serían las ionizantes. Las no ionizantes que vimos en la clase pasadas, digamos, eran a su vez se clasifican en ultravioletas, la luz visible, infrarrojas, microondas, radiofrecuencias y láser. Estas serían, digamos, la que más de mayor aplicación, fundamentalmente a nivel de lo que sería industria y trabajos, digamos, por ejemplo, en el caso de la ultravioleta, infrarroja, por ejemplo, cuando se trabaja a la intemperie, por ejemplo, en actividades como la construcción y el agro. Después tenemos las radiaciones ionizantes, que se clasifican en corpusculares y electromagnéticas. A su vez, las corpusculares serían los rayos alfa, beta, los protones, los neutrones. Después las electromagnéticas serían los rayos gamma y rayos X. Y la diferencia, digamos, que existen entre ambas, por qué se clasifican en ionizantes y no ionizantes, sería la que fundamentalmente la vamos a plantear acá. Digamos, la radiación ionizante es cualquier radiación electromagnética, digamos, de producir el fenómeno de ionización, o sea, de manera directa o indirectamente, en su paso, digamos, a través de la materia. O sea, que tienen la energía suficiente para provocar el desprendimiento, digamos, de electrones. Entonces, vamos a tener acá, por ejemplo, la radiación nuclear corpuscular, es decir, emisión en forma de partícula. Después tenemos los rayos X, que son, digamos, de la corteza atómica, y la radiación nuclear electromagnética, como el caso de las radiaciones gamma. Entonces, fundamentalmente el concepto está en que, ¿por qué son ionizantes y después las otras son no ionizantes? Es que las ionizantes tienen la capacidad o, digamos, la energía suficiente para generar el desprendimiento de electrones y actuar sobre la materia, digamos. Y en función de eso también, cada una de ellas tiene un nivel, digamos, de penetración. ¿En qué tipo de actividades, digamos, estarían presentes las radiaciones ionizantes? Es decir, por ejemplo, no solamente digamos, en las actividades principales, en la parte de los diferentes tipos de industrias y también en lo que serían actividades relacionadas con la salud. Por ejemplo, en la industria, en la mamografía, es decir, para todo lo que sería control de calidad,
es decir, para hacer todo el tema de radiografía industrial, por ejemplo, para detección de defectos internos, por ejemplo, en materiales o en piezas que se están, digamos, manufacturando, y en la eliminación de la electricidad estática, es decir, también en la producción de energía eléctrica, en la medicina nuclear, en el tratamiento de alimentos, o sea, también después también en la industria farmacéutica, en los sistemas de detección de humos, producción de materiales luminiscentes y en lo que sería tratamiento de plagas. Y hay varios otros tipos de actividades. También lo tenemos en la industria petrolera, principalmente en lo que sería el upstream, que sería la parte de extracción, digamos, en los pozos de petróleo. O sea que fundamentalmente la mayor cantidad de actividades, como acá estamos mencionando, es decir, energía, industria, investigación y docencia, alimentación, medicina y otras varias, fundamentalmente en lo que es generación, en proporción, digamos, estarían mayormente presentes en lo que es generación de energía y en actividades relacionadas con la medicina. En esto, digamos, la historia a través del tiempo, lo que ha ido, es como que se han ido apropiando un poco más, digamos, en el uso de las radiaciones, fundamentalmente, es decir, fueron los profesionales médicos, es decir, en el uso, por ejemplo, en diferentes tipos de aplicaciones, por lo cual también trajo aparejado de que por ejemplo, muchos investigadores incluso fueron, por su afán, digamos, de desarrollar, investigar y generar, digamos, diferentes tipos de equipos y diferentes tipos de técnicas, digamos, de utilización de las radiaciones, digamos, por el bien común, digamos, en este caso, para curar diferentes tipos de enfermedades. Bueno, también han visto, digamos, se han visto afectados por no haber considerado, tenido en cuenta, incluso por su desconocimiento también, el tema de los efectos que producía, digamos, sobre su salud, digamos. Entonces, la historia marca, digamos, bastante el tema de, digamos, cuáles fueron, digamos, los efectos positivos y aquellos efectos que fueron negativos para las personas que se dedicaron al tema de la investigación y desarrollo. Bien, las unidades de medidas, ya vamos a ver que fundamentalmente las que están establecidas, digamos, en este caso sería el Becquerel, el Gray y el Siever, es decir, son medidas de la actividad de las fuentes radiactivas. El Becquerel, por ejemplo, reemplaza la unidad que se utilizaba anteriormente, que era el Curie o Curio. La medida de dosis absorbida del Gray, por ejemplo, eso se mide en Gray, que anteriormente se utilizaba, que eran los radianes, y después la medida de dosis equivalente y de dosis efectiva, que hoy lo establece nuestra legislación, que es el Siever, y antes se medía en REM. Digamos. Esto es digamos, hay diferentes tipos de equipamiento que ya vamos a ver que incluso también se establecen valores límites tolerables para estos en función del tipo de exposición y de acuerdo al tipo de actividad, digamos. Con respecto a su momento yo le mencionaba que las radiaciones también tienen un nivel, de acuerdo a su clasificación, también tiene un nivel de penetración. Y esto obviamente a mayor penetración, mayor el grado de nocividad, digamos, de estas radiaciones. Tenemos, por ejemplo, las radiaciones alfa, tienen un bajo nivel de penetración, la beta, que es un poquito más, digamos, es decir, estas van a actuar fundamentalmente, la materia en este caso sería el ser humano y va a afectar a la piel, digamos, no tiene mayor nivel de penetración. En cambio ya las radiaciones alfa obviamente tienen mayor nivel de penetración, con lo cual es muy importante el grado de radiación y de contaminación que se genera. Los rayos X, obviamente, que son de gran, digamos, nivel de penetración, y la importancia en radiación, digamos,
es fundamental, digamos, para poder controlar, digamos, en todo el entorno de trabajo donde se desarrolla o se trabaja con rayos X. Acá vamos a mostrar, por ejemplo, que nosotros podemos, es decir, las radiaciones alfa, por ejemplo, la podemos detener, es decir, con un papel, es decir, incluso, por ejemplo, en algunas actividades, es decir, el personal que trabaja, es decir, para que no afecte, digamos, a la persona, es decir, se utilizan unos trajes, es decir, o unos tipos mamelucos, con los cuales, es decir, están hechos de un papel que obviamente después son descartables, digamos, algunos incluso tipo aluminizado, digamos. La beta, por ejemplo, puede ser detenida, es decir, por una placa, digamos, es decir, de chapa. Por eso muchas veces se colocan algunos parapentos, digamos, de chapa, pero no hace falta que sea en este caso de plomo, sino de cualquier tipo de chapa metálica o, por ejemplo, incluso de pequeño espesor. Y en cambio ya las radiaciones gamma, por ejemplo, ya allí ya vamos a utilizar, por ejemplo, lo que sería plomo, lo mismo que el rayos X, y también en algunos casos se aplica, digamos, muro de cemento de aproximadamente, digamos, en función de la distancia, es decir, donde se encuentra el trabajador, es decir, tiene que ser por lo menos más de 2 metros, pero por ejemplo, en caso de rayos X, por ejemplo, lo mínimo que puede estar, lo más cercano que puede estar son 2 metros, pero también con protección. Y después, así con placas de plomo, por ejemplo, delantales de plomos, y también, es decir, va a afectar a diferentes partes del cuerpo, fundamentalmente la piel, la cara, los ojos, por ejemplo, la zona de la gónada, por ejemplo, por eso hay que proteger la zona de la garganta, la zona, digamos, es decir, apunta, por ejemplo, a la zona del aparato reproductor, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque se corre el riesgo, ¿no es cierto?, que afecte, digamos, y obviamente producen, en el caso de un varón, por ejemplo, puede provocar que esa persona quede estéril. Y en el caso de la mujer embarazada, por ejemplo, sí es la recomendación más importante que cuando ya digamos, esta mujer, digamos, que está desarrollando una actividad relacionada, ya sea en una actividad industrial o una actividad relacionada con la salud, debe denunciar que está embarazada para que de esa manera ya no exponerse, digamos, y por lo cual no generar un problema, digamos, en lo que sería el feto, por ejemplo. Esto es cada vez se estudia más, se investiga más, es decir, los diferentes tipos de protecciones, diferentes medidas de control, de gestión, digamos, de cómo protegerse y también de cómo, digamos, tratar de disminuir o atenuar, digamos, la incidencia sobre la materia, que en este caso particular es el ser humano, digamos. Bueno, digamos, las aplicaciones de las radiaciones ionizantes, es decir, tanto alfa, beta y gamma, X y gamma. En el caso de las alfa, por ejemplo, se utilizan para aparatos para medir espesores muy delgados, es decir, películas, por ejemplo, se utiliza mucho en la industria, por ejemplo, para medir espesores, por ejemplo, la beta, para medir espesores, para eliminación de electricidad estática, para modificar la estructura de ciertos productos, incluso también en la industria alimenticia, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Y después tenemos ya las que son de mayor, digamos, nivel de penetración, lo que serían los rayos X y la gammagrafía, que se utiliza en exámenes radiográficos, control de operaciones en fabricación. Por ejemplo, si lo llevamos a la industria, vamos a tener que hay equipos y hay máquinas donde se miden, es decir, se les realizan radiología industrial, por ejemplo, incluso fundamentalmente en los trabajos de soldadura, por ejemplo, y en otro tipo por ejemplo, de controles de calidad, como para verificar si no posee alguna grieta o alguna fisura interior que después más adelante puede provocar, digamos, la rotura o algún problema de calidad, digamos, del producto. Después tenemos
que considerar, por ejemplo, lo que sería la forma de radiación, digamos. En este caso, tenemos la fuente de radiación y la persona, digamos, la idea es que debemos colocar, digamos, los sistemas de protección, porque por ejemplo, es una forma de radiación directa. Entonces tenemos que colocar, digamos, para tratar de proteger a la persona, es decir, a mayor distancia, digamos, del foco de emisión, obviamente, digamos, llegaría al operador, con lo cual estaría irradiando, digamos, a esta persona. En cambio, por ejemplo, si nosotros lo trasladamos y lo acercamos más al foco emisor, obviamente de esa manera el ángulo se va a ampliar y va a dar una mayor cobertura, digamos, de protección al operador, digamos. Después tenemos, es decir, lo que decíamos, radiación directa, es decir, y para eso, por ejemplo, muchos de los operadores, cuando más de algunos de ustedes deben haber ido a hacerse una radiografía, por ejemplo, es decir, y están, es decir, ven que el operador después se coloca detrás, digamos, se coloca su delantal y se coloca detrás de un muro. Ese muro, es decir, normalmente es de hormigón o placas, digamos, de plomo, y también tanto, digamos, el piso como el techo y las paredes laterales deben tener, digamos, una forma de protección para que reboten y no traspasen, digamos, y estén contaminando, contagiando, digamos, a las personas que se encuentran en otra habitación, o como en algunos casos, por ejemplo, que disparaban y estaban, digamos, solamente tenían de duro las paredes y le estaban incluso sacando una placa radiográfica a las personas que estaban sentadas esperando afuera para pasar, digamos, que tenían un turno también para asistir, digamos, a sacarse una placa radiográfica. Entonces, una fuente, digamos, es directa o de manera difusa cuando, digamos, va sobre, digamos, se desvía, va no directo, y de allí, digamos, rebota. Eso es, digamos, tendríamos radiación directa y radiación difusa. Después vamos a ver cómo vemos la dosis absorbida, digamos, por esa persona. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, en 2 empresas. Bueno, cuando yo estaba en la parte de la industria aeroespacial, nosotros le hacíamos los controles, por ejemplo, a los tubomotores de los cohetes, por ejemplo. Bueno, allí hacíamos el control de que no tuviera ningún tipo digamos, de grieta o fisura interna, porque eso haría que, digamos, tuviera una mala combustión, y de esa forma, digamos, podría estallar digamos, el propulsor. Lo mismo que le ha pasado, por ejemplo, cuando sucedió, digamos, en los proyectos que tenía en la NASA, por ejemplo, lo mismo que la parte aeroespacial francesa, por ejemplo. Después, por ejemplo, también con respecto al tema de salud, es decir, tuvimos cuando se estaba construyendo el hospital y para habilitar el hospital de niños nuevo, cuando se empezó a trabajar, y se tuvo que levantar todo el piso, es decir, porque las placas que tenía no terminaban absorbiendo y traspasando, y transmitían hacia los otros sectores, digamos, los otros consultorios que se encontraban contiguos, digamos, al lugar donde se realizaban este tipo, digamos, de trabajo, digamos, de radiología y gamografía, digamos. Entonces, esto se mide y hay que verificar también después alrededor de ello para que no haya digamos, una transferencia hacia otros sectores. Bien, ¿cómo podemos determinar y controlar, digamos, la radiación, digamos, en los diferentes tipos de sectores donde se está emitiendo? Es, digamos, a través de cámaras o detectores de ionización gaseosa,
que se conocen, digamos, los más conocidos son los J.J. Mueller, que es para fundamentalmente radiaciones beta, después contadores de centelleo, digamos, que también que son como unos, como serían estos tipos de dosímetros, con lo cual es como son, es una transferencia de energía, levanta temperatura, y entonces va determinando la película, pues va cambiando de tonalización, con lo cual está indicando, digamos, que se está ya, digamos, está por encima de los valores límites tolerables. Después también la ionización gaseosa, con la utilización de gas con boro, y después los dosímetros personales, tanto de ionización como también de películas fotográficas. Después lo vamos a ver, se colocan, digamos, se le suministran a cada operador, digamos, es decir, al técnico o al radiólogo o al médico, digamos, que está a cargo de los servicios, o al ingeniero que hace la parte de control de calidad. Por ejemplo, nosotros tenemos, actualmente estamos haciendo el seguimiento por ejemplo, de lo que es la colocación, digamos, de los diferentes tramos de los ramales para el gas natural, es decir, en la provincia, y se hace el trabajo de soldadura. Bueno, en la actualidad, por ejemplo, hay alrededor de más o menos 6 o 7 ingenieros que son, la mayoría son egresados de la UTN, que algunos son industriales y otros son mecánicos, con lo cual ellos también están haciendo controles sobre los cordones de soldadura, y después sobre los tipos de controles de espesores, digamos, de los caños que se están colocando para la conducción, digamos, del gas. Bueno, ellos también tienen, digamos, en este caso, dosímetros personales para ver cuáles son, digamos, el nivel, digamos, de absorción de diferentes tipos de radiación. Bueno, después tenemos, estos son otros equipos que se utilizan: detector de centelleo, detector de semiconductor. Este es un detector, digamos, de cámara de ionización que se va tomando para ver cuál es el nivel en algunas salas, por ejemplo, y va indicando, es decir, los diferentes valores de radiación. Y estos son ya personales, por ejemplo, que son los más conocidos, lo que uno les ve, por ejemplo, a veces a los técnicos, tanto en la industria como así también a los médicos que hacen los diferentes trabajos, digamos, de radiografía. Por ejemplo, estos dosímetros son personales, y digamos, la ley establece la obligatoriedad por parte ya sea de que, por ejemplo, acá tanto como puede ser un sanatorio, una clínica que se dedica especialmente al tema de diagnóstico por imágenes, por ejemplo, es decir, qué sé yo, por ejemplo, Ulton, Conce Carpinella, hospital privado, hospital italiano. Bueno, todos tienen, digamos, te tienen que suministrar estos dosímetros personales, que a su vez después deben llevarse a lo que es el Departamento de Radiofísica Sanitaria, es decir, que depende del Ministerio de Salud Pública de la Nación, y en cada provincia también están a cargo de la salud pública del Departamento de Radiofísica Sanitaria de la provincia, y que en este caso en particular, por ejemplo, en Córdoba funciona al lado, digamos, del Hospital Misericordia. Entonces, a su vez también este Departamento de Radiofísica Sanitaria se encarga, digamos, de hacer verificaciones de las salas y hace las habilitaciones provinciales. En el caso cuando estamos trabajando ya de otro tipo, digamos, de rayos X, digamos, en este caso sería rayos gamma, y de la parte de las centrales nucleares, por ejemplo, allí los controles los realiza, y toda la gestión lo realiza la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Todo esto está establecido por diferentes, aparte de la ley de higiene y seguridad y de la ley de riesgo del trabajo, también está establecido, digamos, por otras legislaciones que la manejan estos tipos de organismos oficiales, tanto provinciales como nacionales. Bien, también van a notar ustedes que, por ejemplo, en todos estos sectores se utiliza digamos, una determinación, una zonificación, en la cual es decir, se la va identificando, digamos, los tréboles estos son los que indican, digamos, son los diferentes colores, es decir, el verde, por ejemplo, zona libre, el amarillo es zona controlada de permanencia limitada, zona controlada, por ejemplo, de permanencia reglamentada, la roja ya es zona controlada de acceso prohibido, es decir, para el público en general y solamente para personas, digamos, que están autorizadas y que también deben utilizar ya ropa adecuada. Y esta, digamos, la gris, que se haría, digamos, digamos, que son mucho más, digamos, mayor nivel de exigencia. Estos también son en todos estos institutos, incluso en los laboratorios, en las empresas donde se fabrican medicamentos, como así también, digamos, en las áreas de control de calidad o cuando se trabajan con algunos residuos o también almacenan, digamos, productos que son, digamos, que tienen, digamos, radiación. Bueno, acá es lo que decíamos, esto mismo, digamos, las zonas, el formato, digamos, y esto que es obligatorio y se controla, y también las ART, digamos, como así también el Ministerio de Trabajo de la provincia hace el seguimiento, digamos, de que se cumplan con estos requisitos. Con respecto a los efectos, digamos, que produce digamos, sobre las personas, la radiación ionizantes, es decir, o sea, de qué manera se puede irradiar, digamos, es decir, a través del fenómeno de ionización, dijimos al principio, y que era el desprendimiento de electrones que afectarían, digamos, a la materia. En este caso, la materia seríamos nosotros, y puede afectar de manera directa o indirecta sobre, digamos, las moléculas, es la molécula que posee el cuerpo humano, y de allí puede provocar diferentes tipos de daños celulares. Estos daños celulares, que sería en función también del nivel de penetración y el tipo digamos, de radiación que se esté aplicando, puede provocar efectos de tipo genético, que después serían a nivel hereditario, con lo cual eso se va a seguir produciendo. Estos se llaman, digamos, prácticamente afecta al ADN, digamos, de las personas, con lo cual es decir, son teratógenos fundamentalmente, y van a, es decir, las generaciones siguientes lo van a ir sufriendo. Esto es muy común, por ejemplo, es decir, a mí me tocó vivir de cerca con dos personas, dos colegas, de los cuales uno trabajaba en la parte de, digamos, de la central, en la planta de Diositec, donde se hace la planta de reducción de uranio, y bueno, él era estaba a cargo de la parte de calidad, y después la otra persona era el que se encargaba de la parte era el jefe de planta, digamos, y bueno, por ejemplo, uno de ellos, su primera hija, digamos, sufrió digamos, a los 15 años, a los 14 años se le declaró una leucemia. Por suerte, bueno, lograron trasplante de médula, y hoy en día, digamos, vive y tiene 35 años, digamos, su hija, y bueno, por suerte ha podido llevar adelante, digamos, su vida. Con un tratamiento que hoy, bueno, por eso está radicado en Francia, por ejemplo. En cambio, la otra persona, lamentablemente, fue tanto el nivel de daño sufrido, digamos, que no lo pudo superar, y bueno, le provocó la pérdida de su hijo. Por eso esto se da mucho en las centrales nucleares, por ejemplo,
Y acá más que nada en el tema de la reducción de uranio, por ejemplo, usted por eso habrán visto que los famosos, digamos, los eventos que más conocidos como Chernobyl y el otro, por ejemplo, Fukushima, por ejemplo, que las centrales nucleares, es decir, murió mucha gente afectada por la irradiación, digamos. En caso de Chernobyl también todavía, digamos, es decir, a pesar de que se ha, digamos, cubierto y bueno, realmente el daño que generó y la onda expansiva, digamos, fue tan amplia que, bueno, esos son los más conocidos porque después hubo otras más, incluso en la misma Unión Soviética, en Rusia, en China, por ejemplo, en Corea, en Japón también, es decir, en Canadá, por ejemplo, sí, fueron varios los eventos, digamos, que sufrieron. Otros, por ejemplo, fueron las pruebas nucleares que se realizan sobre el Pacífico, por ejemplo, y que, bueno, muchos barcos pesqueros, es decir, chinos, filipinos, japoneses, por ejemplo, que van a pescar a esa zona, después terminan su personal irradiando y así produciéndole efecto, digamos, y afectan a la salud y muchos mueren, digamos, con el tiempo por el daño sufrido. Y esos serían efectos de tipo genético y el otro, el efecto somático, que se produce, digamos, en el individuo. Es decir, habría de dos tipos, los diferidos y los inmediatos. Es decir, algunos aparecen de manera inmediata, digamos, cuando está en la exposición, y otros, digamos, aparecen con el tiempo, digamos, fundamentalmente en la piel, es decir, piel, digamos, arrugada, así envejecida, cambio de tonalidad, en el aparato digestivo, en el sistema reproductor, en los ojos, digamos, la parte cardiovascular, lo que es huesos y cartílagos, sistema nervioso, por ejemplo, es decir, prácticamente los daños y son irreversibles, ¿está? Y por eso termina afectando, como le decía, estos efectos somáticos sobre el individuo y lo genético, digamos, termina afectando, digamos, al núcleo familiar. Entonces, estos son los efectos que producen, digamos, las radiaciones ionizantes. ¿Cuáles serían las medidas de control, digamos? Tendríamos medidas de tipo técnicas y otras de tipo administrativas. En este caso, por ejemplo, es decir, a mayor distancia, menor es el nivel de exposición y obviamente menor va a ser la dosis, digamos, absorbida. La dosis es siempre proporcional al tiempo de exposición, o sea, mayor tiempo de exposición, mayor va a ser la dosis absorbida. Un blindaje, obviamente, entre el foco emisor y la persona y el receptor, digamos, obviamente un receptor adecuado, un blindaje adecuado va a permitir acortar y reducir el nivel de dosis, digamos, si tiene el espesor indicado y es del material indicado. Y el tema de que la irradiación cesa el efecto cuando cesa, digamos, la exposición. O sea que en esto es directamente, digamos, proporcional, digamos, al tiempo de exposición. Esto sería, digamos, con respecto al tema de lo que es la parte de la exposición sobre radiaciones ionizantes, los efectos. Y bueno, le quiero compartir, en este caso, un,
Bienvenidos a Gestión Información. Bien, ahora voy a compartirle el... ¿Se ve allí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, ahí le voy a pasar. Quiero ver el volumen. Hoy veremos radiaciones ionizantes. Las radiaciones son formas de energía que se emiten de dos maneras, particuladas o corpusculares y electromagnéticas. A su vez, pueden ser ionizantes o no ionizantes. Las radiaciones particuladas tienen relación directa con el movimiento de electrones, protones y neutrones, los cuales forman parte natural de los átomos. Estas radiaciones son características, por ejemplo, de la radioactividad, donde se emiten dos tipos de radiaciones, alfa y beta. Las radiaciones se clasifican de la siguiente manera. Radiación directamente ionizante, cuando estas están conformadas por partículas cargadas que interaccionan de forma directa con los electrones y con el núcleo de los átomos de moléculas diana, oxígeno y agua. Suelen poseer una transferencia lineal de energía alta. Y radiación indirectamente ionizante, formada por partículas no cargadas como los fotones, neutrinos o neutrones, los cuales, al atravesar la materia, interaccionan con ella, produciendo partículas cargadas que luego pasan a ionizar a otros átomos. Los seres vivos están expuestos a niveles bajos de radiación ionizante procedente de fuentes naturales como el sol, las rocas, el suelo y el propio organismo. Residuos radioactivos de pruebas nucleares en el pasado, de ciertos productos de consumo y de materiales radioactivos liberados desde hospitales y desde plantas asociadas a la energía nuclear pueden exponer al trabajador. Quienes se encuentran expuestos en mayor medida a las radiaciones son los astronautas, el personal de salud que se encarga de manejar los procedimientos en los que son utilizados los rayos X, trabajadores del sector petrolero, investigadores que utilizan materiales de este tipo, los que trabajan en una instalación radioactiva nuclear y trabajadores de diferentes industrias radioactivas. A la hora de determinar los efectos que puede producir la exposición a diferentes dosis de radiación ionizante, es necesario tener en cuenta aspectos como la cantidad de radiación recibida y la duración de la irradiación, además de factores personales como el género, edad a la que se expuso, estado de salud y nutrición. Sin embargo, cuando la exposición es a niveles altos, pueden causarse quemaduras en la piel, caída del cabello, náuseas, enfermedades e incluso la muerte, efectos que al ser aumentada la dosis se van agravando. Las radiaciones ionizantes, debido a los avances científicos, han venido desarrollándose para tener aplicaciones muy importantes en las industrias y en el tratamiento y diagnóstico de un buen número de condiciones en materia de ciencias de la salud. En la industria, las radiaciones ionizantes pueden ser útiles para la producción de energía, para la esterilización de alimentos, para conocer la composición interna de diversos materiales y para detectar errores de fabricación y ensamblaje. En el campo de medicina, las radiaciones ionizantes también cuentan con numerosas aplicaciones beneficiosas para el ser humano, siendo usadas para realizar una gran variedad de estudios diagnósticos. Los seres humanos no poseen ningún sentido que perciba las radiaciones ionizantes. Sin embargo, se han desarrollado diversos tipos de instrumentos que pueden captar y medir la cantidad de radiación ionizante que absorbe la materia. Existen varias unidades de medida de la radiación ionizante. Unidades tradicionales como el Röntgen, el rad o el REM
y unidades del sistema internacional como el Coulomb, el Gray y el Sievert. Controles para radiaciones ionizantes. En la fuente, controlar las condiciones técnicas del equipo. En el medio, blindaje de la zona de radiación, delimitación. En el trabajador, controlar el tiempo de exposición, utilizar la protección personal adecuada, realizar exámenes periódicos ocupacionales, ingresar a un sistema de vigilancia epidemiológica. La utilización de la protección radiológica es fundamental. Aspectos legales relacionados con radiaciones. Empresas del sector salud en donde se realicen procedimientos que expongan a los trabajadores como a los usuarios a radiaciones ionizantes deben habilitar el servicio ante el Ministerio de Salud y Protección Social, cumpliendo previamente lo estipulado en la Resolución 2003 de 2014. Suministrarle al trabajador un dosímetro, que es el instrumento para medir la exposición acumulada de radiación en un intervalo de tiempo, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 13382 de 1984, artículo 13, y Resolución 2400 de 1979, artículo 101. Pagarle al trabajador en pensión el monto de la cotización especial para las actividades de alto riesgo, previsto en la Ley 100 de 1993, hasta en 10 puntos adicionales a cargo del empleador, según el artículo 5 del Decreto 2090 de 2003. Otorgarle 15 días de vacaciones cada 6 meses, según lo establecido en el artículo 186 del Código Sustantivo de Trabajo, por exposición a rayos X. Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes deben tener actualizado el carnet de protección radiológica en los términos de la Resolución 9031 de 1990 del Ministerio de Salud, en sus artículos 11, 12, 13 y 14. Todo personal que manipule aparatos que emitan radiaciones ionizantes deben tener capacitación profesional, entrenamiento en el uso de maquinaria, uso de los elementos de protección personal, sustancias que emitan radiaciones, así como técnicas para actuar en caso de emergencia. Gracias por su atención. Recuerden suscribirse al canal. Y si les gustó este video, den pulgar arriba. Bueno, allí el video, bueno, termina por ampliar, digamos, lo que vimos en la parte teórica. Y bueno, otro de los detalles muy importantes que también va de la mano, que es después la generación de los residuos, es decir, que se generan ya sea en un centro de salud o en un lugar donde se hace diagnóstico por imágenes, o en un establecimiento donde se utilizan, digamos, se realizan tareas de gamografía o de radiografía industrial. Es decir, hay que hacer una gestión de estos residuos que son considerados peligrosos y cancerígenos. Entonces, hay dos cosas. Por un lado, digamos, declarar a todo el personal que está expuesto, que te realiza tareas relacionadas con la actividad, digamos, o que implica el contacto con radiaciones ionizantes, ya que son, digamos, no solamente contaminantes, sino son cancerígenos, para que se les realicen diferentes tipos de exámenes. Después, bueno, allí habló de los exámenes médicos periódicos. Por otro lado, también el tema del control, digamos, de la dosimetría, o sea, de la dosis absorbida, que eso es una dosis semanal. Incluso hay algunos que trabajan, antes, digamos, había algunos técnicos que salían de un lugar y se iban a trabajar a otro lugar 4 horas, cuando en realidad tenía un tiempo de exposición. Es decir, cuando una persona ya hizo, digamos, llega al límite, es decir, de nivel de absorción, digamos, de radiación, tiene que parar y descansar, no puede seguir absorbiendo mucho más. Y también eso ha hecho que, por ejemplo, se ha mejorado en el tema de lo que es protección y dándole beneficio, por ejemplo, cuando habla de las vacaciones, se jubilan, digamos, con menos de años, digamos, de acuerdo a los años de trabajo, digamos, en la actividad. Y obviamente, algunos quedan con algunas secuelas por el hecho de que
es tanto el acostumbramiento que algunos adoptan, es todo cuestión de uso y costumbre, digamos. Es decir, si una persona se cuida, digamos, y se protege, obviamente que la dosis que va a absorber va a ser menor, pero si aquel que, por ejemplo, no se cuida, obviamente en algún momento en el tiempo le va a aparecer algunas consecuencias. Entonces, esto es, digamos, desde el punto de vista a nivel industrial, es decir, de la ingeniería industrial, es importante porque hay varios campos dentro de la cuales van a participar o están participando hoy los ingenieros industriales y pueden llegar a estar en contacto, digamos, no digo que todos, pero algunos pueden llegar a estar en presencia o cercano, digamos, a un lugar donde se generen radiaciones, ya sean ionizantes o no ionizantes, como lo planteamos en la clase anterior. Bueno, no sé si alguna, hasta acá llegaríamos. No sé si alguien más o alguien quiere hacer alguna consulta en particular. Bueno, estoy abierto para cualquier consulta. Hola, profe. Quería preguntarle, porque la clase pasada le había preguntado sobre las radiaciones de las pantallas y me dijo que esas eran ionizantes. Entonces serían, o sea, de las pantallas de computadoras. Entonces serían como este tipo de radiaciones, pero con un nivel mucho menor. Mucho menor, correcto. Es decir, las viejas pantallas, te debe acordar, digamos, decir, la que tenía, que eran las grandes, digamos, decir, hoy tener pantallas planas. Bueno, las viejas pantallas con rayos catódicos, esas sí, digamos, generaban, emitían, digamos, por eso muchas veces también se le colocaba una placa de filtrado para que no afecte a la vista, y porque fundamentalmente iba a afectar a la vista, pero también se medía, es decir, digamos, se le colocaba un filtro, es decir, para poder, de donde se encapsulaba, digamos, para tratar de bajar el nivel de irradiación, digamos, o de emisión, digamos, de radiaciones. Por eso se fueron descartando. Es más, por ejemplo, si ustedes estaban cerca de tenían una pantalla y estaba cerca por ejemplo, el cable, la instalación eléctrica aérea, por ejemplo, vivían en un departamento. Había chicos que hace unos cuantos años atrás preguntaban, profe, yo tengo la compu y pasa a la altura de mi departamento, pasa, digamos, los cables preensamblados. Y dice, y se me mueve la imagen, y muchas veces está permanentemente moviéndose. Bueno, justamente porque ahí había una interferencia entre radiaciones, y eso fue menor, digamos, cuando se empezaron a utilizar las pantallas planas, como prácticamente las otras ya no se utilizan. Quedan algunos todavía, pero la idea es que se fueran descartando, digamos, porque la verdad que afectaban, digamos. Lo mismo que los equipos, por ejemplo, que utilizan los médicos, los técnicos, por ejemplo, en algunos laboratorios o en algunos centros de diagnóstico por imágenes. Hoy se han hecho grandes inversiones para reemplazar equipos que emitían, digamos, un nivel importante, digamos, de radiaciones ionizantes. Y bueno, hoy los actuales ya son mucho más controlados, no son tan voluminosos, y el lugar, digamos, la caja donde se generaba, digamos, las radiaciones, hoy son placas mucho más chicas, están mucho más confinadas, con lo cual hay un mayor nivel de control, digamos, y de protección, ¿no? Se ha ido avanzando porque esto se ha ido conociendo, y los mismos médicos toman conciencia, digamos. Bueno, hay películas, por ejemplo, ustedes la deben haber visto, por ejemplo, es decir, por ejemplo, una película muy interesante, no sé si han tenido oportunidad de ver, por ejemplo, Chernobyl, es decir, que creo que eran 6 capítulos, por ejemplo. Esa miniserie, por ejemplo, estaba muy buena,
y muestra parte, digamos, de la realidad y se ve allí, es decir, el daño que produce. Y el último capítulo, digamos, de esa serie es imperdible porque la verdad que se aplica una metodología de lo que es de investigación, digamos, de accidentes o de investigación se aplica la técnica de causa-efecto y ahí se muestra y se van a buscar la causa raíz, digamos. Realmente es muy interesante. Y después, bueno, hay una película que está en Netflix también que es muy buena, que se llama Madame Curie, por ejemplo. Bueno, Madame Curie fue una de las, así como trabajó y desarrolló en el tema le gustaba el tema de toda lo que tenga que ver con tratar de controlar toda la parte de lo que es radiación y todo el tema. Bueno, fue víctima justamente por no conocer en profundidad el tema de los efectos, porque eran tardíos, pero le provocaron, digamos, su contaminación, sus problemas. Y la hija, que también no hace mucho falleció, por ejemplo, bueno, fue justamente la que recibió parte de esa irradiación, que fueron lo que yo le decía, que son los efectos hereditarios que produce, digamos, en aquel que recibió, digamos, una irradiación bastante importante, digamos. Y hay otra película más también que es una historia, son historias reales, digamos, que cuenta cómo bueno, todas estas unidades, Siebel, Berkeley, por ejemplo, todo esto se deben a físicos y a algunos médicos que estudiaron sobre el tema este. Ni hablar de la radiación, digamos, de la radiación nuclear, digamos, ¿está? Es decir, por ejemplo, se empezó a conocer desde el famoso tema de las bombas en Hiroshima, por ejemplo, el tema de que hay gente que tiraba, digamos, los líquidos radioactivos, digamos, al fondo del mar, por ejemplo. Bueno, todo eso cada vez se conoce más y se va estudiando y anunciar que a nivel internacional, como si fuera la Organización Mundial de la Salud, empieza a tomar medidas para el control, digamos, de esto. Bueno, no sé si alguna pregunta más, alguna consulta. Bueno, prometido está entonces la clase que viene, tendríamos la última clase y ya pasaríamos para el examen del día 8, como lo planteamos al principio, que lo tomaría Maximiliano, y después la clase que viene vemos otro tema y ya ahí se cerraría y bueno, ya esta semana ya empezarían a tener en principio los temas que faltan para completar, digamos, para cargarlo en Classroom. ¿Pregunta? ¿Alguna más? No sé si queda. ¿Alguna duda? Yo no, profe. Todo bien, Bueno. claro. No, profe, gracias. Bueno, No, profe, gracias. perfecto. Listo, entonces, gracias a ustedes y nos estamos viendo la próxima entonces. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, Chao, nos profe, vemos. hasta luego.